Bueno, y como les decía, vamos a empezar a hablar sobre la reproducción, ¿sí? La función de la reproducción, básicamente, es hacer que un individuo quede perpetuado en el tiempo. ¿Sí? Entonces, la idea básica es esa, o sea, que las características genéticas de ese ser vivo se perpetúen a lo largo del tiempo y no se pierdan, que no se extinguirían. Para ello, a lo largo del tiempo, siempre existió algún modo en el cual los seres vivos se podían multiplicar, ¿sí? Los primeros seres vivos más básicos tenían una reproducción, como se conoce como asexual, en la cual con que solo haya un solo individuo alcanza para lograr la finalidad de multiplicarse, ¿sí? Hacen algo tan sencillito como directamente partirse en dos y generar dos individuos iguales al original, ¿sí? La contra que tiene la reproducción asexual es esa, que son todas copias genéticas al original, ¿sí? No hay variabilidad genética. ¿Sí? Por variabilidad genética me refiero a que haya diversidad. Si lo vemos en el ser humano que tiene reproducción sexual, ya al tener en cuenta el hecho de que hay un papá y hay una mamá, y que el hijito va a tener características de uno y características del otro, ya generamos variabilidad, ya no somos todos iguales. Mismo si estuviésemos en el salón, veríamos que no somos todos iguales, somos toda la misma especie, somos todos seres humanos, pero cada uno tiene una particularidad propia, ¿sí? Que nos hace únicos. Entonces, eso es una característica importante de la reproducción sexual que posibilita esto, cosa que la asexual no lo tiene. ¿Sí? Bueno, tanto la reproducción sexual como la asexual participan dentro de lo que se conoce como el ciclo de vida de un ser vivo. ¿Sí? Ustedes saben que nosotros nacemos, crecemos, nos desarrollamos, ¿sí? Hasta que llegamos a una edad en la cual podemos reproducirnos. Cuando podemos reproducirnos generamos descendencia y después de un tiempo nos morimos y ahí cerramos el ciclo. Bueno, la reproducción es un eslabón más dentro de esta cadena. Tanto los vegetales como los animales tienen su ciclo de vida. Veamos, por ejemplo, el ciclo de vida de un ave, ¿sí? Tenemos el bebito, ¿sí? El pollito chiquito que va creciendo, se va desarrollando hasta alcanzar el estado de adulto, ¿sí? Cuando somos adultos tenemos todas nuestras características, tanto internas como externas, aptas como para, una de las cosas principalmente, poder realizar la reproducción, el acto de reproducción, ¿sí? Que en este caso tiene que ver con el intercambio de las células sexuales, el espermatozoide y el óvulo. Cuando ocurre esta mezcla de las dos gametas, de las dos células sexuales, se forma un huevo o cigoto, ¿sí? Que sería el embrión, el bebito. ¿Sí? En el caso de las aves, ustedes saben que esto se forma dentro de un huevo. ¿Sí? Si estaríamos hablando acá de seres humanos, ¿sí? Este huevo cigoto se estaría formando en el interior del vientre materno y ahí va creciendo los 9 meses de gestación. Cosa que en el caso de las aves ocurren dentro de estos huevitos. ¿Sí? Entonces, el ave en este caso tiene que incubar a estos huevos dándole calor y protección de una manera externa. ¿Sí? Habrán visto la imagen del nido del ave con los huevitos ahí adentro y la hembra o el macho parada o puesta sobre los huevos para darle protección y calor. ¿Sí? Les digo la hembra o el macho porque no siempre es no siempre es la hembra la encargada. ¿Sí? En el caso de los pingüinos es el macho el que hace esta tarea de proteger y incubar los huevos. Cuando el bebito que está entre los huevos llegó a su punto óptimo, eclosiona, o sea, rompe el huevo y nace el pollito. ¿Sí? Y ahí volvemos a empezar otra vez el ciclo de vida. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bien, o sea, Sí. bien. Sí. O sea, vieron que la reproducción es un eslabón más dentro del ciclo de vida. Ahora veamos en los vegetales.
pasa exactamente lo mismo. Partamos de acá, de un árbol, por ejemplo, ¿sí? El árbol tiene ramas, hojas, flores, ¿sí? Cada una realiza una actividad en particular. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto la fotosíntesis? En las hojas de las plantas, ¿qué pasaba? Ocurría la fotosíntesis y a la plantita, o en este caso al árbol, le sirve para poder fabricar su alimento. En el caso de las flores, tienen otra función. Las flores tienen la función de la reproducción. ¿Sí? Vamos a ver acá abajo, yo que le puse otra foto que está un poco más claro. ¿Sí? Esta es una flor. Entonces esta flor tiene la característica de tener los dos sexos. ¿Sí? O sea, en su interior tiene las gametas sexuales femeninas y las masculinas. ¿Sí? La femenina, que es el óvulo, o los óvulos, dependiendo de la planta, va a ir variando de tener uno o muchos. ¿Sí? Normalmente la cantidad de óvulos va a coincidir con la cantidad de piezas florales o de pétalos que tenga la flor. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven una flor y cuentan las hojitas que tiene, los pétalos que tienen, van a saber que tiene esa misma cantidad de óvulos en su interior. Normalmente son en números impares, 1, 3, 5, 7. Estamos, la mayoría, siempre hay algunas excepciones. Entonces, cada uno de esos óvulos son potenciales embriones o bebés de esta florcita, ¿sí? O sea, cada uno de ellos da la posibilidad de generar un nuevo embrión. Y vieron que es esta botellita verde que está acá, ¿sí? En el centro de la planta, protegido por los pétalos, ¿sí? En el centro, ahí guardado en el medio, están los óvulos. Y alrededor salen como unos palos, ¿sí? Que habrán visto en varias flores. Esos palitos es lo que se conoce como estambre, ¿sí? Que es donde están los granitos de polen. Cada uno de esos granitos de polen sería el equivalente al espermatozoide que nosotros conocemos, ¿sí? O sea, la gameta sexual masculina. Entonces, esos granitos de polen se tienen que juntar con este óvulo que está acá adentro. ¿Sí? La posibilidad que tienen las flores es que este granito de polen puede ingresar por acá y llegar al óvulo que está en el centro de la flor, de la misma flor, o este granito de polen viajar y polinizar el óvulo que está en una flor vecina dentro del mismo árbol o en una flor que está a unos metros de esta, ¿sí? Siempre que sea la misma, del mismo tipo de planta, va a germinar, ¿sí? Entonces, este granito de polen no viaja, ya sea por un agente polinizador, como puede ser acá este insecto, o por el viento, o por el agua, ¿sí? Distintas alternativas pueden servir para que ese granito de polen se pose acá, en la parte superior de esta botellita verde que se conoce como gineceo, y pueda bajar hasta el óvulo y fecundar al mismo, ¿sí? Una vez que se forma, que se ocurre esta fecundación, o sea, la unión entre la gameta sexual masculina y la femenina, ¿sí? Se genera el embrión. El embrión no es otra cosa más que la semillita, ¿sí? Porque esta flor va modificando su aspecto externo y termina formando el fruto, ¿sí? El fruto es el embrión, cada una de las semillitas que va a estar dentro de ese fruto, ¿sí? Protegida por una estructura, que es el fruto en sí. Entonces, cada una de esas semillitas que están adentro serían los bebitos de la planta. Hay frutos que son carnosos, como puede ser una manzana, otros que son secos, como puede ser, no sé, una chaucha, ¿sí? Hay distintos tipos de frutos. La finalidad de todos, ya sea carnoso o no, es proteger a la semillita. ¿Para qué? Para que esa semillita, cuando toca el suelo, ¿sí? Que es, ya sea porque se cae o porque una persona va y la siembra, esa semillita puede generar una nueva plántula y por ende, después de un tiempo, generar el árbol o la planta completa. ¿Se entiende cómo funciona más o menos el ciclo de vida de un vegetal? ¿Alguna duda? Sí. Ninguna. No. Bien. No, ninguna. Bien. Igual después las partes en sí de la flor y las partes de las plantas, cuando veamos la unidad de vegetales lo vamos a ver más en detalle. Acá lo vimos todo muy por arriba, lo importante es que tengan en cuenta el funcionamiento de este ciclo. ¿Sí? Bien. Bueno.
Bueno. Después, acá les agregué unas generalidades sobre la reproducción asexual y sexual, que son las dos más importantes, ¿sí? Bueno, como principal de la reproducción asexual, como les dije antes, es que no genera variabilidad genética. O sea, van a ser todas copias idénticas entre sí. Y requiere solamente un único progenitor, ¿sí? Acá creo que tiene un dibujo, ¿sí? Entonces ven, acá tenemos este animal que es una planaria, es como un gusanito aplanado. Si yo lo corto a la mitad, cada una de esas mitades me va a generar dos individuos nuevos. Pero con la reproducción asexual van a ser copias genéticas, ¿sí?, a la original. Lo mismo con la hidra y con una estrella de mar. Y si yo a la estrella de mar le saco un bracito, de este bracito genero toda una estrella nueva. Y a esta que le falta un bracito, regenera el bracito que le falta. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos tipos de reproducción asexual tiene un nombre y eso lo vamos a ver la semana que viene, ¿sí? Pero como introducción, para que tengan en cuenta estos conceptos, ¿sí? Piensen que la reproducción asexual viene de cuando empezó a existir la vida en la Tierra, donde había células nada más, y las células realizan este tipo de reproducción. Por ejemplo, las bacterias, que se usan para hacer cerveza, para hacer pan, para hacer harina, ¿sí? Tienen una tasa de reproducción de 20 minutos. Entonces, cada 20 minutos, si yo tengo una bacteria, a los 20 minutos voy a tener 2. Dejo pasar 20 minutos más y voy a tener 4. Y así sucesivamente. Cada 20 minutos, cada una de ellas se me va a ir reproduciendo y dando lugar cada una a 2. ¿Sí? Tienen lo que se conoce como una tasa de reproducción exponencial. ¿Sí? Va aumentando constantemente. Mientras tengan unas condiciones ambientales óptimas, donde haya alimento y buena protección, va a ocurrir esta reproducción. Y acá vemos un dibujito de la reproducción sexual en el caso del ser humano, ¿sí? Donde tenemos la gameta sexual masculina, que es el esperma, la femenina, que es el óvulo, y cuando ocurre la unión entre los dos, lo que se conoce como fecundación, se forma este huevo cigoto que les contaba antes en el ejemplo de la ave, ¿viste? De las aves. Entonces acá después empieza una multiplicación de estas células, ¿sí? Hasta formar el bebé, porque el bebé está formada de estas células cientos de miles de copias. Entonces lo que ocurre en el medio es que esta célula que está acá se empieza a multiplicar muchas veces, hasta terminar formando el bebito, ¿sí? Entonces, eso igual después cuando veamos la unidad de reproducción humana van a entenderlo mejor. Esto es todo como para tener un pantallazo general. ¿Sí? Lo importante de la reproducción sexual es que hay dos individuos, ¿sí? Que hay intercambio de información genética y que eso va a generar variabilidad genética, lo que va a generar que hayan muchas diversidad de seres vivos existiendo, cada uno con su ADN propio. ¿Ok?